Queridos hermanos, ¿cómo les va? Muy buenas noches, un placer saludarlos de nuevo. Hemos estado un poco ausentes en estos días a partir de unas actividades que me tocó hacer a nivel profesional. Mil disculpas. Bueno, en todo caso, la semana pasada alcanzamos a tener nuestra evaluación parcial. Eh, Al respecto, quiero decir que está un poquito floja, ¿no? Está un poquito floja, pero al menos lo positivo de todo esto es que creo que ustedes ya vieron cómo es el esquema de evaluación. Si bien esta es una catequesis express, por cuanto se está dando lo que deberían verse en el transcurso de 4 años y un poco más, en 2 meses y un poquito más, eh, no es menos cierto también que es importante que ustedes le metan todo el ñeque posible para que se pueda aprovechar todo el contenido que se está dando acá. Segundo, un llamado al empeño de parte de ustedes, por cuanto puede ser de que muchas veces, y esto yo lo he vivido como experiencia personal también, siempre cuando pensamos en clases de catequesis decimos, ah, no, esto es facilito, esto es rápido, esto es el Padre Nuestro, la Ave María, esto es el Padre, Hijo, Espíritu Santo y se acabó. No, a ver, cuando nosotros hacemos nuestras clases en colegio, en universidad o en un curso en particular, se nos exige. Se nos exige porque ciertamente el conocimiento que se está impartiendo es un conocimiento que se va a tener que aplicar en la vida. Entonces, la responsabilidad de quienes imparten una cátedra está en velar de que la información que se esté transmitiendo sea correctamente enseñada y a la vez, gracias al esfuerzo de los que reciben el curso o la enseñanza o la formación, a través del esfuerzo de ellos sea correctamente aprendida, correctamente entendida. Yo aquí quiero hacer una diferenciación entre las clases que son de los chicos de catequesis, que ellos se toman 4 años, 2 años en primera comunión y 2 años en confirmación para poder realizar los sacramentos. Digamos que hasta por la edad que ellos tienen, entiéndase de 10 a 12 años, un poquito menos, 9 a 12, 13 años, se puede entender o llegar a entender de que hay cosas que ellos no lo van a poder entender por su corta edad, por su poca experiencia con la vida. En el caso de ustedes, no. En el caso de ustedes hay que meterle un poquito de fuerza, un poquito de empeño, eh, y hay que entender estos conceptos y esta información que también va a ser aplicada en vuestras vidas y que sobre todo tiene mucha más relevancia que lo que uno aprende en la universidad o en el colegio, porque aquí ustedes se juegan la salvación, ¿ya? Y perdón por ser un poquito duro y crudo en esto. Ustedes aquí no se están jugando un título académico, no se están jugando un reconocimiento institucional, se están jugando la salvación de sus almas, ¿ya? En tal sentido, yo les invito a que en esta segunda parte de este curso express de capacitación de catecismo, se la tomen un poquito más en serio, ¿ya? Yo estoy seguro que este mensaje va a calar en ustedes. Se la tomen más en serio, ¿en qué sentido? Hay unas clases que se están dictando de manera virtual, que si bien tiene toda la facilidad, porque en cierta medida no se les exige siempre que se conecten al momento. Ustedes pueden ver la clase después. De hecho, esta clase está siendo grabada hoy lunes en la noche. No tengo internet, pero ya estoy dejándola grabada para poderla subir apenas se restablezca el servicio. Pero es importante, muy, muy importante, por favor, que ustedes le metan todo el empeño necesario porque esto es serio, ¿ya? Se juegan la salvación de su alma, ¿ya? Y algo muy bonito que tiene este grupo es que ustedes no están aquí porque papá o mamá se los exige, ¿ya? Por una obligación de terceras personas. Están aquí
una obligación personal o por un querer, una manifestación del querer de la voluntad de ustedes, que quiere estar aquí, que quiere, a pesar de la edad, recibir una formación, recibir una guía, un direccionamiento espiritual y de fe, eh, de acuerdo a la formación cristiana adecuada para un católico. Ahora, habría otra variable que podríamos discutirla. Oye, Mickey es un poco exigente. Sí, sí, y consideramos en la parroquia que es como debe ser, puesto que, como les dije, ustedes ya son personas adultas, tienen otro grado de madurez que les permite poder entender ciertos conceptos que quizás un menor no lo puede comprender. Ahora, hubo uno o dos casos que se me pusieron nerviosos en el momento de la prueba. A ver, la vida es así, la vida es así. Yo les invito a tener un poquito más de sencillez cristiana, y esto es algo que a mí personalmente me tocó aprender también, por eso se los transmito. Tener un poquito más de sencillez cristiana, eh, tratar de tener un poquito más de apertura hacia las cosas de Dios. Dios es infinitamente misericordioso y se comunica con nosotros de la manera que ustedes menos se imaginan, pero uno tiene que darle chance, porque si pasamos metidos en un bullicio, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Entonces, que valga la oportunidad, esto como una especie de cierre del primer parcial y apertura del segundo y definitivo, para que ustedes, mensaje a García, hay que estudiar. Eh, Se ha hecho un esfuerzo incluso, además de dar las clases de manera virtual, se ha hecho un esfuerzo de darles en preguntas y respuestas, ¿ya? Esto normalmente no se hace. Hay un libro guía y se habla y se da y se da y ustedes tienen que leer, leer y preparar. Pero para facilitarles un poco el tema, porque entiendo que ustedes tienen actividades en casa, actividades profesionales, algunas actividades incluso universitarias o académicas, para facilitarles un poco el tema en cuestionarios. Apenas se suba esta clase, les voy a remitir por WhatsApp el cuestionario del segundo parcial, ¿ya? Que es un documento que, al igual que el otro, contiene una serie de preguntas que resume todo lo que ustedes tienen que revisar, entender y aprender para este segundo parcial. Y fíjense que esto es un tema un poco más acumulativo, porque para la primera evaluación, si no estoy mal, estábamos hablando de un total como de más o menos 30 preguntas, si no estoy mal. No, perdón, eran 51 preguntas, ¿ya? 50 porque había una repetida. En este segundo parcial, el cuestionario es de 66 preguntas, ¿ya? Y les recuerdo que esto también va a ser evaluado. Sí, la segunda evaluación va a ser desde la pregunta 1 a la 66 de este segundo parcial. Y adicionalmente yo voy a hacer una evaluación oral, que vamos a tener que hacer una entrevista, una conversación, un careo, un tú a tú, en el que vamos a tener, esa será la última evaluación que yo haré, que va a ser un poco más personal, más orientada a cada individuo. Y eso yo les haré preguntas desde el principio hasta el final. Es decir, estaremos hablando de 110 preguntas que deberíamos tener la capacidad de responder cualquiera de esas preguntas en el momento en que hagamos oral. Y ahí, desde ya les anticipo, no me saldrán con que, ay, es que me pongo nervioso en el examen escrito y también me pongo nervioso si me hace preguntas de manera oral. Vamos a tener que hacer un esfuerzo. Yo, con todo el cariño del mundo, los invito a hacer un esfuerzo grande, un esfuerzo denodado, porque ante todo vale la pena. Créanme que ustedes al recibir sus sacramentos, esto no es un formalismo.
Esto no es que ustedes van a la ceremonia, la fotito y todo. Son cosas que ustedes van a poder sentir la presencia de Dios en sus corazones y en la primera comunión dentro de su cuerpo. En la confirmación van a recibir la fuerza del Espíritu Santo en sus vidas y ustedes lo van a poder sentir. Cuando se confiesen, se van a dar cuenta de la presencia de Dios, de cómo el Señor toca su corazón, cómo el Señor llega a su vida, toca su alma, y eso es algo que no tiene precio. Vale la pena poder llegar a esto. Mike, y una pregunta. Si no apruebo el curso de catequesis, ¿puedo reprobarlo y no hacer los sacramentos? La respuesta es sí. Es decir, si no se llega a un puntaje ideal, ¿ya? ¿Se puede reprobar el curso? La respuesta es sí. Entonces, ¿me fue mal en el primero? No pasa nada, viene el segundo, ¿ya? Y al final, con la entrevista que yo haga, si le fue mal en el primero, en el segundo le fue un poquito mejor y en la entrevista le fue súper bien, no pasa nada, ¿ya? No pasa nada y el sacramento van a poderlo realizar ustedes. Me fue mal en el primero, me fue mal en el segundo y me fue bien en la entrevista. Bueno, eso es algo que yo lo conversaré con el padre y tomaremos una última decisión. Entendería que hay mucha posibilidad de que se pueda realizar el sacramento si nos va bien al menos en la entrevista. Me fue mal en el primero, me fue mal en el segundo y me fue mal en la entrevista. Chuta, hay que seguirse preparando. Me fue mal en el primero, me fue bien en el segundo y me fue mal en la entrevista. Hablaremos con el padre y ahí tomaremos una decisión. Miki, ¿por qué es muy exigente esto? Pues si para las cosas del aprendizaje humano hay exigencias, ¿por qué no para las cosas de Dios? Hemos estado muy mal enseñados de que cuando se trata de Dios, eso tiene que ser a vaca, tiene que ser sencillo, tiene que ser fácil, tiene que ser regalado, y no es así, ¿ya? A veces entender, por ejemplo, una fórmula matemática conlleva mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho empeño. Imagínense entender los misterios de la naturaleza de Dios. O sea, hay que esforzarse. Yo los invito con mucho cariño a que nos esforcemos un poquito más, a que le pongamos más seriedad al caso. Las clases quedan ahí y están colgadas y quedan grabadas. Ustedes me dirán, sí, pero es que hay días que no nos da la catequesis. Eh, Esta es la flexibilidad y la ventaja que tienen, ¿no? De que como todo es virtual, ahí va a estar colgada. Voy a tratar en este segundo parcial que la mayoría de clases sean en vivo para poder tenerlos ahí y voy a empezarles a preguntar más, voy a empezarles a hacerlos participar más en clase, porque no quiero que vuelva a pasar lo que ha ocurrido ahora de que me fueron al examen del parcial y se me estrellaron feo, ¿ya? En general, hay buenos rendimientos también, pero en general hay que esforzarse un poquito más. Entonces, de corazón, les invito a que nos esforcemos un poquito más, a que pongamos un poquito más de empeño, a que le tomemos más en seriedad, que en esto nos estamos jugando no un título, no una foto, no un reconocimiento, nos estamos jugando la salvación de nuestra alma. Bien, ya que hablamos de la salvación del alma, vamos a introducirnos en un tema que de alguna manera u otro nos debe llevar ya a pensar en las últimas realidades del ser humano. ¿Cuáles son las últimas realidades de los seres humanos de cara a la salvación de su alma? Pues tenemos básicamente tres posibilidades. La primera realmente son dos, pero pedagógicamente se las ha dividido en tres para que lo entendamos mejor. Primero lo explico como tiene que ser, que son dos últimas realidades. O infierno o paraíso. La última realidad del ser humano después de su muerte es o infierno o paraíso. Lo que les venía diciendo hace unos minutos. Aquí nos jugamos la salvación del alma. Una vez concluido nuestro tránsito temporal en este mundo, nosotros o nos vamos para el hueco o nos vamos para donde Dios. No hay otro camino. Aquí no existe el limbo, que es un punto intermedio. No. Oye, pero yo he escuchado hablar del purgatorio. El purgatorio es ya el cielo. Solo que, como parte de los
pecados temporales cometidos durante nuestra vida que han generado una serie de consecuencias en nuestra alma y que la confesión no elimina las consecuencias, pero sí el pecado, las consecuencias quedan. Esas consecuencias, esas manchitas en el alma, son aquellas que no nos permiten gozar de la plenitud del cielo, pero ya nos salvamos. Solo que vamos a tener que pasar un estado temporal de purga, de purificación de nuestra alma por la consecuencia de estos pecados cometidos en vida. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Existe la posibilidad de irnos al infierno? Claro que sí. La salvación es un tema que viene por la gracia de Dios, pero como bien lo menciona el apóstol Santiago en su epístola, eh, la fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te demostraré mi fe. No solo basta con decir yo tengo fe. Si bien es cierto, la salvación es un acto de la gracia de Dios, pero nuestras obras y en definitiva nuestras malas obras pueden lastimar ese estado de gracia con Dios. Por lo tanto, a través de nuestras malas obras, ¿podemos perder la salvación? La respuesta es sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que nosotros después de la muerte tengamos que vernos expuestos ante estas dos realidades? Lo primero que hay que entender es que en la Biblia, en el Apocalipsis y también a lo largo de los 4 evangelios, Jesús siempre anuncia un juicio final. ¿A qué se refiere el juicio final? Un momento en que Jesús volverá a venir tal como vino hace más de 2000 años, con ciertas diferencias en la forma. Porque hace 2000 años vino a salvarnos, a redimirnos, a darnos un mensaje, a acompañarnos, a dejarnos directrices y enseñanzas para nuestra vida humana. Y él prometió que iba a venir después, pero ya no a darnos enseñanzas, porque ya las enseñanzas ya las dio. Ya este curso de catequesis ya ustedes lo han recibido. Luego Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a decir, a ver, doña Emilia, ¿ya? A ver, Mickey Díaz, a todos nos va a pedir cuentas, nos va a preguntar qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado. ¿Qué es lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado? ¿Ya? Y eso es lo que llamamos la parusía o la segunda venida de Cristo, ¿ya? Esa es la parusía. Y Jesús vendrá cuando el mundo se acabe, cuando la humanidad esté a punto de llegar a su fin. Jesús vendrá y hará un juicio a cada uno de nosotros. Pero probablemente, lo más seguro es que cuando Jesús vuelva a venir, ya todos estaremos muertos. Es decir, ya nuestra alma estará o bien en el cielo o bien en el infierno. Entonces, ¿este juicio cambia el destino de lo que ya nosotros hemos adquirido después de nuestra muerte? No. ¿Para qué es este juicio? Si nosotros ya estamos en el cielo, con la parusía o la segunda venida de Cristo, lo que va a ocurrir es que nuestro cuerpo va a resucitar. Nuestro cuerpo va a resucitar. Y si nuestra alma ya estaba gozando de la plenitud de Dios, ¿qué va a pasar? Que nuestro cuerpo va a resucitar y nuestro cuerpo se va a unir a nuestra alma y se va a unir a vivir lo que el alma ya estaba viviendo. Es decir, el alma va también a resucitar, el cuerpo va a resucitar y el cuerpo va a gozar de la plenitud de la presencia de Dios. Es decir, algo maravilloso. Pero si nuestra alma estaba en el infierno gozando el flagelo del castigo eterno, que es el infierno, pues nuestro cuerpo va a resucitar para que también física y corpóreamente nuestro cuerpo también sufra este flagelo del infierno. Esa es la parusía. Uy, qué feo suena. Dios en su infinita bondad y misericordia nos ha puesto en nuestra vida todas las chances para que nosotros nos salvemos. Nos ha puesto un consejo de algún amigo, nos ha puesto la voz de un sacerdote, nos ha puesto las enseñanzas de la Biblia, nos ha puesto nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nos ha puesto esta catequesis. Ya depende de cada uno cómo la aproveche. Ya depende de cada uno cómo acoja la voluntad de Dios en nuestras vidas.
Dios hace su trabajo, pero tenemos que hacer el nuestro. No podemos pasar quejándonos de, ay, no, no, yo quiero esto y no me interesa. Bueno, veamos al final de los tiempos si valió la pena ser un Contreras en la vida o ser más dócil y dejarse llevar por la voluntad de Dios. Muchas veces pasa que nosotros somos tercos, testarudos, hachudos, cuando Dios en su infinita bondad y misericordia nos ha dejado establecido qué es lo mejor para nosotros. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Queremos hasta el último tiempo de nuestros días tener esa incertidumbre de saber si nos vamos al infierno o nos vamos al cielo. Llevemos una vida coherente con el querer de Dios para nuestras vidas. Y no tengamos miedo y sabremos que nuestra alma va a estar puesta a buen recaudo y vamos a ser salvos. Es simple. ¿Quieren ser salvos? ¿Quieren salvarse? Hagan las cosas bien en la vida. ¿Ok? Entonces, en esta parucía vamos a ser juzgados y es el fin de los tiempos y los justos, sus cuerpos resucitarán y se unirán al alma y seguirán gozando de la presencia de Dios ahora en cuerpo y alma. Y los que están condenados, pues ahora padecerán del fuego eterno, del infierno, no solamente en alma, ahora también en cuerpo. Ahora, pero ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa en ese intervalo de tiempo entre que morimos hasta que volveremos a ser juzgados en la parucía? Si el de acá se llama juicio final, es porque existe un juicio anterior a ese, al que lo conocemos como juicio particular. ¿Cuál es el juicio particular? Es el juicio que recibe nuestra alma inmediatamente después de fallecer, inmediatamente después de morir. Es decir, apenas nosotros nos morimos, nuestra alma va a ser juzgada. Y de acuerdo a nuestros actos y por la gracia de Dios, sabremos si nos vamos o al cielo o al infierno. Y dentro del cielo, si nos vamos directamente al paraíso o si pasamos una etapita en el purgatorio. Eh, entonces, básicamente, el juicio particular es la retribución inmediata después de la muerte a cada individuo, como consecuencia de nuestras obras y nuestra fe. Nunca nos olvidemos del apóstol Santiago. La fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te demostraré mi fe. ¿Ya? Esto no le gusta a los hermanos evangélicos, porque ellos sostienen que si bien es cierto que la salvación es un acto de la gracia de Dios y que lo obtenemos, que la justificación viene solo por la fe, ellos establecen el principio que le llaman principio epistémico. Ellos hablan de que sola fides, de que solo la fe. Por eso es que ustedes ven muchas veces en los templos evangélicos que, ay, no importa si fuiste un borracho, violador, mujeriego, basta que aceptes a Cristo como tu salvador personal y ya está. No es así. O sea, hay que tener fe, sí. La salvación es un tema de gracia de Dios, sí, pero no también tiene que corresponder con obra. O sea que vamos a ser unos delincuentes y solo vamos a confiar en la gracia de Dios. No es así. La fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te demostraré mi fe, dice el apóstol Santiago. Entonces, el juicio particular es ese juicio que nuestra alma es sometida al momento de nuestra muerte. Nos morimos el lunes mismo vamos a ser juzgados. ¿Quién nos va a juzgar? El mismísimo Dios. Nos juzga y nos dice, ok, de acuerdo a tus acciones, usted se me va para acá arriba, usted se queda por allá abajo. ¿Ok? Y es ahí que nuestra alma tendrá que esperar, así como las almas de los justos esperaron hasta que venga Cristo en su primera venida, igualito nuestras almas esperarán hasta la segunda venida, solo que ya esperarán en su destino final, sea el cielo o sea el infierno. Entonces, ya hablamos de lo que es el juicio final, que básicamente es la parucía, que al igual que el juicio particular, hay, no valga la redundancia, un juicio que como consecuencia de nuestras acciones en nuestra vida, tenemos un dictamen, en ese caso, en el juicio final, a nuestro cuerpo, en el juicio particular, a nuestra alma. ¿Ok? Nunca se olviden que cada vez que hablemos de juicio final, vamos a hablar de resurrección de los muertos. Todos vamos a resucitar. Paréntesis. Nota al pie de página. Por eso siempre es recomendable que cuando un familiar nuestro fallezca,
procuremos, no es una regla mandatoria, pero procuremos tratar de darle una cristiana y adecuada sepultura al cuerpo, porque no se olviden que ese cuerpo va a resucitar. Entonces, no está bien hacer esto de, ay, no, es que mi voluntad es que quiero que me incineren y luego que mis cenizas me las arrojen al río Yaguachi. Para Dios no hay nada imposible. Él puede resucitar y recomponer el cuerpo, pero no está bien. Si nosotros ya sabemos, ya doctrinalmente, que vamos a resucitar, démosle una sepultura digna a nuestro cuerpo. ¿Ya? Si justamente, dado que vamos a resucitar, nuestro cuerpo también tiene una importancia, adquiere una relevancia. No es solo, es materia, no importa, es un cuerpito de un muerto. No, o sea, ese cuerpo va a resucitar, con lo cual tiene un grado de importancia. Claro que no el mismo que cuando estamos vivos, porque nuestro cuerpo es animado por el alma, ¿ya? Tiene más dignidad todavía, pero el cadáver de un muerto hay que respetarlo y tiene que tener una cristiana y adecuada sepultura. No es que yo voy a incinerar el cuerpo y las cenizas las voy a tener en un cofre aquí en la sala. Eso no es darle la dignidad correcta a a la persona fallecida. El cuerpo tiene que descansar en el lugar de los muertos, en el cementerio. ¿Ok? Eso es como una recomendación. Bueno, y ya que hablamos de estas últimas realidades, tenemos que hablar también de otra posibilidad que dentro de la salvación del hombre está también contemplado, que es el purgatorio. ¿A qué llamamos purgatorio? Purgatorio, para empezar, no es un lugar, ¿ya? Es un estado del alma en el que ahí tenemos que abrir nuestra mente y pensar, a ver, al inicio de esta catequesis explicamos que Dios no se somete a las leyes de la materia. Por lo tanto, Dios no tiene tiempo ni espacio. Cuando nosotros trascendemos de este mundo al mundo de Dios, ya no hay tiempo. Con lo cual, una persona se muere el lunes y inmediatamente pasa a ser juzgado y digamos que va al purgatorio y es martes o miércoles. Y ustedes dirán, chuta, ¿será que en estos 3 días este almita sigue en el purgatorio? Hay que rezar por el purgatorio. Puede ser que el alma ya esté en el cielo y que para esa alma que le tocó estar en el purgatorio hayan sido como 20 años en el purgatorio, pero para nosotros fue un día, una hora, 3 semanas, un año, porque allá no hay tiempo, no existe el tiempo. Un segundo puede ser como 100 años y 100 años pueden ser como un minuto. Hay que tener muy claro en el entendimiento de la trascendencia del hombre a las barreras de la materia. Al mundo de Dios, en el mundo de Dios no hay tiempo. Por eso es que uno dice, oye, ¿qué cosa Dios? No, que se aparece después, o sea, hace 2000 años dijo que ya muy pronto viene el juicio final y ya han pasado 2000 y nada. Es que nosotros lo analizamos en función a nuestro tiempo, no el tiempo de Dios, porque de hecho Dios no tiene tiempo. Para Dios, ese acontecimiento que nosotros lo vemos hace como 2000 y pico de años, que vino Jesús, para Él puede ser que haya sido hace como una semana, unos días, porque allá no hay tiempo. Es una dimensión totalmente desconocida para nosotros. Entonces el purgatorio, básicamente es un estado de purificación final en el cual los elegidos de Dios, las personas que han sido salvadas, eh, van a un lugar en el que tienen que purgar sus penas, que es un lugar totalmente distinto al lugar de castigo que es el infierno, puesto que el infierno es eterno, el purgatorio es temporal, ¿ya? Esto está destinado para las personas que muriendo en la gracia y en la amistad con Dios han muerto en un estado de imperfección del alma en virtud de las consecuencias de los pecados temporales cometidos en la tierra. ¿Ok? Eso básicamente es el purgatorio. Y análogamente a esto, ¿qué es el infierno? Pues el infierno es el estado de condenación eterna. Es el estado en el que permanecen las almas de manera eterna. Vale recalcar que si ya se entra al infierno no hay cómo salir. Y si ya se entra al cielo no hay cómo salir de ahí. ¿Ya?
El infierno es un estado de condenación eterna al que las personas que mueren en estado de pecado mortal. Oye, ¿qué pasa si yo muero en estado de pecado, pero pecado venial, no tan grave? El purgatorio. Pero si muero en pecado grave, el infierno. Como Jesús mismo lo dijo en el Evangelio, el fuego que nunca se extingue. Ese es el infierno. ¿Qué significa morir en estado de pecado grave? Habiendo cometido un pecado grave y no habiéndose arrepentido de ese pecado, no habiendo recibido el perdón de Dios. ¿Ya? Por eso es muy, muy importante que las personas que están en lecho de muerte llévenle un sacerdote para que le haga unción de enfermos. La unción de enfermos tiene un carácter semejante al del sacramento de de la confesión, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase cuando empecemos a tratar sacramentos. Ok, entonces, este es básicamente el entendimiento de las últimas realidades del ser humano. ¿Ya? Las últimas realidades del ser humano, eh, que son la muerte, el infierno, el cielo y el purgatorio. ¿Ok? Entonces, mis queridos hermanos, esta clase es bastante breve, más que nada era importante la parte de la introducción, quería hablarles un poco de lo que pasó con la prueba y cómo va a ser este segundo parcial. A partir de mañana arrancamos con un tema maravilloso que es el estudio de los sacramentos. Los sacramentos de la Santa Madre Iglesia, que son 7: bautismo, confirmación, primera comunión o Eucaristía, confesión, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos que vamos a ver a partir de mañana. Por favor, estén atentos a las clases ya. Entre hoy y mañana me arreglan el tema de internet y va a estar subida esta clase y podrán por favor verla. ¿Ok? Que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana.